Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vine con mi abanico obtuso. No, perdón. Con mi abanico agudo. No, pero ¿qué me está pasando? ¿Qué les tenía que enseñar hoy? Estábamos hablando sobre los ángulos, ¿no es cierto? Ay, no sé. Esta cuarentena la verdad que me tiene mal. Me tiene mezclado. Ya sé, mejor le voy a mandar un mensajito a Carolina. ¿Vieron mi amiga Carolina, que es la bibliotecaria? Bueno, también ella es profesora de danzas españolas y seguramente me va a ayudar. A ver, le voy a mandar un mensajito. Hola Carito, ¿cómo estás? Mira, vos sabés que estoy acá haciéndole un video a los chicos de quinto grado. Les estoy enseñando muchas cosas sobre los ángulos. Y resulta que empecé a hacer el video, traje mi abanico. ¿Viste el abanico ese que tengo tan lindo? Y vos sabés que no sé, pero porque les dije, miren mi abanico obtuso, miren mi abanico agudo. Y la verdad, Caro, que me quedé helada, porque no sé qué es lo que le tengo que enseñar a los chicos. Hola, Ade, qué lindo escucharte. Me sorprendiste con tu mensaje. Sí, ¿no? Es como que la cuarentena nos desorganiza los pensamientos un poco, ¿no? Pero qué confusión, Ade. Concéntrate, vos estás dando matemáticas y tenés que hablar sobre la clasificación de los ángulos. Lo que no entiendo es eso que me dijiste de un abanico. ¿Estás con el abanico que te trajo tu hermana de España? ¿Pero qué tiene que ver un abanico en todo esto? Eso sí no entendí. Ay, Carito, muchas gracias, amiga, te quiero, te mando un beso enorme. ¿Vieron, chicos? Yo sabía que Carolina me iba a ayudar. Lo que puedo hacer con mi abanico es formar ángulos, distintos tipos de ángulos. Y lo que le tengo que enseñar a ustedes es la clasificación de los ángulos. ¿Empezamos? Bien, vamos a tomar el círculo que les dije que tenían que tener preparadito, ¿sí? Lo vamos a doblar por la mitad y lo vamos a volver a doblar por la mitad. Fíjense que les quede bien prolijito, ¿sí? Bien, cuando lo abrimos vamos a ver que tenemos dos rectas secantes perpendiculares, como aprendimos la otra vez, que me forman en este círculo 4 regiones de la misma medida. Lo que vamos a hacer ahora es concentrarnos en uno solo y con la regla vamos a marcar, fíjense, este lado de este ángulo y este otro lado de este otro ángulo. Con la regla, acuérdense, bien prolijitos, vamos a marcar los dos lados del ángulo. Recordamos que los elementos del ángulo son vértice, vértice, que es un punto, y lados, que son semirrectas. Y les cuento algo. Este ángulo se llama ángulo recto y lo vamos a marcar le vamos a hacer una marquita que es como un cuadradito. Fíjense, yo lo voy a hacer y se los voy a mostrar. Le vamos a hacer como un cuadradito. Todos los ángulos rectos se marcan de esa manera. Ahora bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a recortar muy prolijamente por este lado y por este otro. Me tiene que quedar bien prolijito. Vamos a ver, bien prolijo. Ustedes también tienen que ir haciéndolo. Acuérdense que cuando me mandan los trabajos prácticos, tienen que mandar las fotos de cómo fueron trabajando y cómo les fueron quedando los trabajos que van haciendo a medida que ven los videos. Perfecto. ¿Les quedó más o menos así? Muy bien. Este es mi ángulo recto. Y fíjense, yo con mis abanicos, porque tengo muchos abanicos, puedo hacer ángulos rectos. Con mis abanicos puedo hacer ángulos rectos. Miren la variedad de abanicos que tengo. Muchos ángulos rectos. Y también puedo hacer ángulos rectos con un reloj que tengo acá.
Miren, está roto este reloj. Fíjense, cuando son las 12:15 se me forma un ángulo recto. O cuando son, las 3 de la tarde, también tengo ángulos rectos. Es decir, tengo ángulos rectos por todos lados. Fíjense, vamos a tomar el ángulo recto, no vamos a perder de vista el vértice. Y miren lo que tengo acá. Tengo este libro. Si yo lo coloco en esta parte de acá, haciendo coincidir el vértice y los lados, voy a ver que tengo ángulo recto. En esta esquina, en esta parte del libro, tengo ángulos rectos. Fíjense, acá también otra vez apareció mi lata, mi prisma octogonal. Las caras laterales de este prisma son rectángulos y les cuento que en los rectángulos tenemos muchos ángulos rectos. No, muchos no, 4 ángulos rectos. Fíjense, si yo coloco, a ver, ahí está, ¿ven? En esta parte tengo mi ángulo recto. Si lo coloco de esta forma, también tengo mi ángulo recto, ¿sí? Aquí también ángulos rectos. Y si ustedes se ponen a mirar alrededor, en sus casas, en sus departamentos, van a encontrar muchas cosas que tienen ángulos rectos. Las puertas, las ventanas, la mesa. Si tiene una mesa rectangular, seguramente van a tener ángulos rectos. En los cuadrados también hay ángulos rectos. O sea, en muchas cosas. Y acá tengo esto. Miren, acá una cajita de celular. Miren, ¿qué pasa? En las cajas, en los prismas rectos, tenemos ángulos rectos. ¿Alcanzan a ver? Fíjense, aquí tenemos ángulo recto, aquí tenemos otro ángulo recto aquí también, en las cajas. Es decir, que estamos rodeados de ángulos rectos. Ahora bien, el ángulo recto, les cuento una cosa, mide 90 grados. Sí, 90 grados, pero ¿qué es eso, señor? Claro, lo que pasa, chicos, que los ángulos se miden en grados. Eso lo vamos a ver en otra clase. Pero a mí me gustaría que ustedes sepan que los ángulos rectos miden 90 grados. Entonces vamos a hacer lo siguiente. 90 grados. ¿Cómo se escribe 90 grados? Se escribe el 90 y luego se le hace un circulito chiquitito arriba, ¿sí? Eso significa que este ángulo mide 90 grados. Es un ángulo recto. Ahora bien, ustedes me preguntarán, señor, pero ¿hay ángulos más chicos que el recto? Sí, por supuesto que sí. Y les cuento, como les dije hoy, mis ángulos más chiquitos que el recto. Fíjense, puedo hacer con mi abanico ángulos más chiquitos que el recto. Y ahora a ver, ¿cómo se llaman esos ángulos? Se llaman ángulos agudos. Entonces tenemos el ángulo recto, que mide 90 grados, y los ángulos agudos, que miden menos de 90 grados. Vamos a ver, acá yo tengo una escuadra. Ajá, fíjense, miren, me había olvidado. ¿Qué tengo acá? Tengo ángulo recto. En mi escuadra siempre voy a tener uno de los ángulos que va a ser recto. Y fíjense este ángulo que está acá. No es recto, es mucho más chiquito que el recto. Y esto entonces se llama ángulo agudo. Acá tengo otro. Ángulo agudo. Bien, acá tengo más ángulos agudos. Fíjense. Este es un ángulo agudo. Este también sigue siendo un ángulo agudo. Este también. Y si giro para el otro lado, miren, también tengo ángulos agudos. Fíjense, ¿ven? Son todos ángulos agudos, son más chiquititos que el recto. Con la tijera también puedo formar ángulos, miren. Tengo ángulos agudos, son más chiquitos que el recto. Entonces, hasta ahora tenemos ángulos agudos y ángulos rectos. Ángulos agudos, ángulos rectos. Muy bien. Y ustedes me pueden preguntar,
señor, ¿y hay ángulos que no midan nada? Sí, se llaman ángulos nulos. Es decir, cuando yo tengo mis varillitas que coinciden, esas semirrectas que son los lados del ángulo, van a coincidir una encima de la otra. Entonces, estos ángulos se llaman ángulos nulos. Es decir, que yo con mi abanico, cuando no lo abría el abanico, este está formando un ángulo nulo. Miren, ángulo nulo, porque no se mueve nada. Fíjense, cuando yo, por ejemplo, tengo así las agujas del reloj que coinciden, ángulo nulo, no se movió nada la varillita. Miren, con sus lápices de colores o con las varillitas, con lo que tengan, ángulo nulo, ¿sí? Entonces, puedo formar ángulo nulo, no mide nada, 0 grados. Ángulos agudos, que son más grandes que el 0 grado, que el nulo, pero más chiquititos que el recto. Y ángulo recto, ¿sí? ¿Lo ven? Que mide 90 grados. Entonces, hasta ahora tenemos el ángulo que no mide nada, 0 grados, se llama ángulo nulo. Ángulo agudo y ángulo recto. El ángulo agudo es el que mide más de 0 grados, pero menos que 90. Y el ángulo recto mide 90 grados. A ver, ¿le sale? Fíjense, ángulo recto, ángulo agudo y ángulo nulo. Perfecto. Y ahora, ¿habrá ángulos más grandes que el recto? Sí. Y vamos a ver, por ejemplo, si yo tengo mis varillitas, que sé que de esta forma formo ángulos rectos, si yo voy girando, si voy desplazando mi varillita, ¿sí?, hacia este lado, voy a tener ángulos mayores que el recto, mayores que 90 grados. Y en este caso se llaman ángulos obtusos. Fíjense, esto es el ángulo recto y cuando yo voy desplegando un poquito más mi abanico, voy formando ángulos obtusos. Ángulos obtusos. Y acá en esta lata de prisma octogonal tengo ángulos obtusos. Fíjense, miren. Miren ese ángulo, ¿ven? Es mayor que el recto, ¿sí? Los ángulos obtusos son ángulos mayores que el recto. Hicieron todo esto. Fíjense, este lado, que es una semirrecta, es como que hizo todo un barrido. Hasta acá o hasta ahí, ¿sí? Ángulos obtusos. Miren. Este es el ángulo nulo. Este es el ángulo agudo. Este es el ángulo recto. Y estos son los ángulos obtusos. Perfecto. A ver, ángulo obtuso con el reloj que está roto. Acá tenemos, miren, ángulo obtuso, ¿sí? Es mayor que el recto, porque el recto sería acá. Este es mayor que el recto, ángulo obtuso. Perfecto. Entonces hasta ahora tenemos ángulo nulo, agudo, recto, obtuso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando estas varillitas, estas semirrectas, que son los lados de mi ángulo, hacen todo esto? Miren, está sola. Y llego hasta acá, hasta estar contenida en una recta. Y son dos semirrectas opuestas, si ustedes lo saben a eso, ya lo conocen. En este caso ya tenemos otro ángulo. ¿Saben cómo se llama? Ángulo llano. Miren, con este abanico yo puedo formar un ángulo llano. A ver si lo alcanzan a ver. Fíjense. ¡Ay, qué lindo! A ver si con este otro abanico lo puedo formar. Hay con algunos que no da la amplitud. A ver. Casi, casi sí. Esto es un ángulo llano. Está formado por dos semirrectas opuestas. Este ángulo es un ángulo llano. Fíjense. Miren, acá tengo un ángulo llano. Y ustedes me podrían decir, ay, señor, pero ¿y este es un ángulo recto? Y este también es un ángulo recto. Es decir, ¿cuántos ángulos rectos necesito para formar un ángulo llano? 2 rectos. Y si cada ángulo recto mide 90, ¿cuántos grados va a medir el ángulo llano? Chan, chan. Muy bien, 180 grados.
Es decir, que tengo mi ángulo llano que mide 180 grados. A ver, veamos. Ya lo dijimos con las varillitas, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer con los lápices. A ver, tenemos entonces ángulo nulo, ángulo agudo, ángulo recto y ángulo llano. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿hay ángulos más grandes que el llano? Sí. Miren, vamos a agarrar lo que nos quedó del círculo que recortamos. El ángulo llano dijimos que es este. Miren qué pasa si le agrego este otro ángulo. Son 90 grados más. 180 más 90, 270. 180 más 90, 270 grados. Es decir, acá tengo ángulos que son mayores que el llano. Ahora bien, ¿saben cómo se llaman estos ángulos? Ángulos cóncavos. Ángulos cóncavos. Vayan anotando. Fíjense todas las palabras nuevas que fueron apareciendo. Y voy a hacer ángulos cóncavos con mi reloj que está roto. Entonces, si yo empiezo desde acá, esto va girando, ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso, ángulo llano y fíjense, ángulo cóncavo, ángulos cóncavos, ángulos cóncavos. Ay, no, que no quiero que gire del todo, porque no se va a llamar cóncavo. Todos estos se llaman cóncavos. ¿Sí? Los que son mayores que 180 grados. ¿Y por qué no quiero llegar a que dé toda la vuelta? ¿Saben por qué? Porque no se llama ángulo cóncavo, se llama ángulo de giro completo. Es decir, que dio toda una vuelta entera. Y yo no tengo acá un abanico chino, porque los abanicos chinos dan todo un giro completo. Y eso, como no lo tengo, miren lo que hice, lo fabriqué. Es decir, acá tengo un ángulo de un giro completo, dio toda una vuelta entera. Entonces, yo les pregunto, fíjense, si yo tenía acá un ángulo llano que medía 180, ¿qué pasa si yo pongo esto acá? Voy a tener otro ángulo llano más. Es decir, que con dos ángulos llanos formo mi ángulo de giro completo, o el ángulo completo. Y si el ángulo llano medía 180 y necesito dos ángulos llanos, es decir, 180 por 2. ¿Cuánto es? 360 grados. Muy bien. El ángulo de giro completo mide 360 grados. ¿Cuántas cosas que aprendieron hoy, chicos? Me olvidaba. ¿Saben otra cosa? A los ángulos agudos, rectos y obtusos también se les da el nombre de ángulos convexos. Entonces, vamos a repasar. Tenemos ángulo nulo, 0 grados, no mide nada. Ángulo agudo, más chiquito que el recto, menor que el recto. Ángulo recto, mide 90 grados. Ángulo obtuso, mayor que 90 grados. Ángulo llano es el ángulo que mide 180 grados. Que lo tengo acá también. Ay, acá. 180 grados. Ángulo cóncavo, más grande que el ángulo llano. Y ángulo de un giro completo que mide 360 grados. Bueno, espero que hayan entendido todo. Saben que pueden pausar el video y volverlo a mirar. Y me imagino que habrán hecho todas las anotaciones correspondientes. Los espero la próxima clase, chicos. Les mando un beso grande. Los quiero mucho y los extraño, pero hay que quedarse en casa. Hasta la próxima.